Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva charla en este ciclo organizado en el marco del 17º Salón Textil de pequeño y mediano formato, organizado por el Museo de Arte Popular José Hernández y la Asociación de Amigos del Museo. Y en esta ocasión tenemos dos invitadas muy especiales, que son Ana Celia Martínez Hernández y Ana Laura Cantera. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Y bueno, voy a leer brevemente una biografía de las dos para que las conozcan un poco más. Ana Celia es investigadora y diseñadora textil, maestra en estudios mesoamericanos por la UNAM y egresada de la licenciatura de diseño textil de la Universidad Iberoamericana. Su trayectoria profesional está ligada al estudio de las fibras semiduras y textiles tradicionales para la investigación, documentación, difusión, rescate de técnicas propias de México. Como fruto de esta labor, recibió la mención honorífica del Premio Proyecta 2010, otorgado por la Red Iberoamericana de Investigación Textil, Costa Rica, y fue galardonada con el Premio Tenerife al Fomento y a la Investigación de la Artesanía de España y América 2014 por su trabajo de investigación Izote Ixotl, fibra con identidad, tradición y permanencia. Espero haber dicho bien Ixotl. Muy bien. Que supongo que es del náhuatl. Sí. Ha participado en congresos, coloquios y ciclos de conferencias en su ramo, tanto a nivel nacional como internacional, llevando la investigación al campo artístico con exposiciones en el Fashion and Textile Museum en Londres, Museo Franz Mayer, Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo, Museo Textil de Oaxaca. Y finalmente la tenemos acá, Ana Laura Cantera, es argentina, artista bioelectrónica, investigadora y docente. Es magíster en artes electrónicas, graduada con honores en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, licenciada y profesora en artes visuales, egresada de la Universidad Nacional de las Artes. En sus producciones artísticas trabaja con los conceptos de naturaleza, territorios y los vínculos horizontales con organismos no humanos. Es desarrolladora y creadora de biomateriales, especializada en diseños cultivados a partir de micelio de hongo. Obtuvo recientemente la beca Global Community BioFellows del MIT, la ELAP Emerging Leaders in the Americas Program de la Concordia University en Montreal y el primer premio Itaú Artes Visuales en la categoría Arte Robótico. Es fundadora de Micocrea, Laboratorio de Biomateriales, y del colectivo de arte y biorrobótica Robotícula, junto a Demián Ferrari. Se desempeña como docente en la maestría en Tecnología y Estética en las Artes Electrónicas de la Universidad de 3 de Febrero, y ha exhibido sus obras en Argentina, Brasil, Venezuela, Canadá, México, Irán, Israel, Mongolia, Francia, España. Se desempeña como docente y coordinadora de la maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la UNTREF y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Un lujo total las dos. Bueno, yo les quería pedir si, de la manera en que a ustedes les parezca bien, empezamos con Ana Celia, que es nuestra invitada de afuera. Si nos quieren contar qué están haciendo ahora, digamos, los dos currículums son sumamente interesantes y más que brillantes, que nos cuenten qué están haciendo ahora y un poco si quieren agregar algo más a esta breve reseña que acabo de leer de ustedes. ¿Te parece, Ana Celia? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Gaby. Un gusto, Ana Laura. La verdad es que es bien padre, creo que todo lo que haces y creo que se me engancha de una manera muy interesante también con lo que, pues con lo que investigo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, en la carrera de diseño textil, yo tenía ganas de estudiar sobre todo las técnicas tradicionales que tenemos aquí. O sea, como que hay mucho misterio todavía en nuestra cultura y, y quería entenderlo un poco más, ¿no? Entonces, poco a poco me he ido metiendo
y acabé con justamente una de las fibras que más he trabajado, es una fibra que se llama isote, que resulta ser una fibra semidura. Entonces también ahí tuve una pequeña problemática porque como que no estaba bien definida el trabajo, no estaban bien definidas las categorías de las fibras, por ejemplo. Y empecé a investigar algunas tipologías y ninguna como que lograba satisfacerme realmente hasta que, por ejemplo, iba con los biólogos y les enseñaba la fibra, y me decían, ah, pues es una fibra dura. Iba con los esteros y me dice, pero es que las fibras duras también son las maderas, los biólogos, ¿no? Y, y así como las maderas. Me dice, sí, pues es que las maderas también son fibras duras. Y yo, ah, bueno, interesante, yo no lo sabía, ¿no? Y después iba con los esteros y me dice, no, es que las fibras duras pues son las que usamos nosotros de cestería, ¿no? Cuando por ejemplo, la palma, tú la cortas, la desorillas, la secas y la tejes y cuando está húmeda es flexible y cuando está seca es rígida, ¿no? O el carrizo o alguna otra. Y entonces decía, bueno, ¿y estas en dónde entran? Porque no son fibras realmente duras, ¿no? O sea, entonces en algún momento de mi vida escuché fibras semiduras. Y pues ya, entonces en investigación empecé a trabajarla como fibra semidura. Y la verdad es que a lo largo de todo este tiempo he podido irlas definiendo y entender realmente cómo puedo meter esta catalogación en todo pues sí, en toda la tipología fibrológica que hay, que son muy diversas, o sea, hay muchísimas, ¿no? Depende del uso, depende de la biología, en fin. Y, y creo que el entender las materias primas con las que contamos, porque tenemos aquí en México muchísimas, más de las que yo me he imaginado incluso. Hay algunas fibras incluso que yo no conozco todavía porque ya están prácticamente extintas eh, y que son sumamente interesantes y que pueden llegar a fibra, o sea, pueden ser, vaya, ¿cómo decirlo? No los hemos llevado al desarrollo tecnológico Al que campo industrial. ajá, sí, o sea, no hemos desarrollado esas fibras al nivel que en otros países se han desarrollado sus fibras, como por ejemplo en Europa el lino, ¿no? O en Asia el yute, etcétera, ¿no? Así es que por eso yo considero que estas fibras son de suma importancia, no nada más industrial o material, porque también tienen un gran acervo cultural. O sea, yo las considero como patrimonio biocultural de nuestro país, ¿no? Y creo que también eso mismo ocurre con fibras de América, de muchos lados de América, o sea, como por ejemplo el chaguar de ustedes, ¿no? Y muchas otras fibras más, la curagua de Venezuela, ¿no? Que pues realmente están como, o sea, las tenemos como en un mundo de no mucha atención, porque están a veces catalogadas como si fueran fibras de uso para las comunidades tradicionales, para pobres, o sea, desgraciadamente muchas veces no estamos valorando todavía, nos falta valorar a nuestras culturas originarias. Entonces, he llevado estas fibras a que las exploren, ¿no? Artistas textiles, artistas plásticos, yo misma, ¿no? Las mismas telas, por ejemplo, una vez hice un corte en láser con una tela isote, ¿no? Y salió padrísimo. O sea, logré hacer mezclas con las fibras y no sé, lana y algodón, y cosas así que suenan interesantes, ¿no? Pero que todavía necesitan mucho, mucho desarrollo. Entonces también, pues otra área a la que me dedico es a la docencia prácticamente desde que salí de la carrera y pues bueno, eso es lo que he hecho, porque creo que es importante transmitir el conocimiento que vamos a encontrar, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, Ana, No, un súper placer. interesante. Después voy a charlar con vos aparte, Muy bien, aparte de la charla. maravilloso. Ana Laura, contanos por tu lado. Me llamó mucho la atención lo de la beca del MIT, pero sumá lo que quieras en cuanto
a lo que ya dije, digamos, de tu biografía, por favor. Bueno, particularmente esa beca fue muy interesante y también me marcó mucho también la carrera, porque es una beca en la cual, bueno, en ese momento fue en el 2019, todavía no existía la pandemia, y eran bastantes encuentros por Zoom precisamente, y después teníamos una estadía ya en el MIT, el Media Lab, donde nos cruzábamos todos los becarios con también una comunidad muy grande de gente que trabajaba con las biocosas, la biotecnología en diferentes aspectos. Y ahí la verdad que fue muy enriquecedor el compartir los procesos. Bueno, tuvimos muchos encuentros, estuvimos dando talleres, como también tomando nuevos talleres con gente de todo el mundo. Y la verdad que ya estar en ese lugar tan inspirador es alucinante. Incluso estuvimos trabajando en los laboratorios. Fue particularmente muy interesante para mí. Y yo estuve dando unos talleres también de biomateriales, particularmente con la yerba mate, que es uno de los residuos que más tenemos nosotros para reutilizar. A mí me interesa mucho lo que es la economía circular en todos estos procesos de nuevos materiales. Y bueno, ahí es como que se abrió de cierta manera una rama más funcional. Yo vengo de las artes tradicionales y luego de las artes mediales, donde no se busca ni funcionalidad, ni escala, ni ningún tipo de producción pensado en algo más allá de lo artístico, de lo metafórico, de las búsquedas estéticas. Y ahí con esa beca fue que realmente pensé en abrirme de cierta manera, buscar una lista hacia la función. Ahí es cuando empecé a generar calzado con este material que fui realizando. Y a partir de ahí, en los años que siguieron, también tuve una fuerte búsqueda de mejorar los procesos y también de trabajarlos de otra manera para productos de diseño. De hecho, el material ese el año pasado lo utilizamos en la universidad donde trabajo, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, para realizar unas máscaras para baile de tango, para bailarines, particularmente porque los bailarines nunca pudieron volver a bailar, a la actividad, que es su trabajo, ¿no? Por toda la cuestión de los protocolos y las restricciones. Entonces con la universidad hicimos estas máscaras que tenían una gran carga de estos biomateriales compostables de yerba mate, y luego también unos filtros que generaban los del CONICET, que tenían unas partículas de plata y era antivirósica, y bueno, posibilitaba que los bailarines pudiesen danzar, porque aparte necesitan un gran flujo de aire por la actividad del tango particularmente, que requiere mucho movimiento. Y bueno, hay diferentes tipos de desarrollos de objetos más orientados a lo que es el mercado. Y últimamente me encuentro trabajando con los hilados, con los tejidos, a partir también de estos materiales, pero hechos lo que ahora se denomina biohilo, que yo no estoy muy de acuerdo con este tipo de denominación, porque en definitiva, ¿qué no sería un biohilo, no? Si la mayoría de ellos tienen origen vegetal o incluso animal. Entonces es como un poco compleja las diferentes taxonomías y las denominaciones que le van agregando, o cómo los van denominando hasta rama de los nuevos materiales, hazlo tú mismo, ¿no? Pero me encuentro trabajando con una fuerte relación con el territorio. Particularmente estoy en un proyecto en un parque marino de Francia con mi equipo de investigación, y con la pandemia nos vimos obligados como a trabajar el territorio de una manera remota, ¿no? Que era lo que no estábamos pensando en hacer, y también no estábamos acostumbrados, siempre eran prácticas con el territorio, en el territorio. Y esta manera también fue una manera de repensar las metodologías de absorción de estos territorios locales y los territorios de allá del parque. Y particularmente mi proyecto se basa mucho en esta creación de biomateriales con las materialidades de mi región. Yo soy del conurbano de la provincia,
y la confección de mapas, donde combino los mapas de acá, los mapas de Buenos Aires, con los mapas donde estamos desarrollando el lugar, pero a partir de no solamente fibras vegetales, sino también otro tipo de materialidades que son las materialidades menos bonitas, ¿no? Que pueden ser desde aguas estancadas o aguas contaminadas, que también ingresan a lo que son estos materiales y se vuelven de cierta manera estéticos, ¿no? Porque se vuelven láminas con determinadas coloraciones que las determina esta contaminación, que si uno no sabe la antesala, piensa que puede estar generada con algún tipo de colorante natural o lo que sea, ¿no? Y también estoy desarrollando estos tejidos a partir de mi sangre, porque trabajo también con el tema del territorio-cuerpo, entonces genero todos estos tejidos y tramas a partir de la mezcla del territorio, de mi contexto y de mi propio cuerpo, generando, bueno, combinando el crochet, combinando un poco el telar, las agujas, diferentes estrategias a partir de estos hilos que son extruidos a partir de algas y lo que uno desee agregar. Entonces esas son como mis líneas de trabajo actuales, mezcladas siempre con un poco de tecnología que me hace de cierta manera escuchar a estos no humanos que siempre están presentes en mi trabajo, a modo de plantas, hongos o lo que sea, que son parte también de mi contexto y parte de la comunidad misma de nuestras naturalezas. Impresionante, Ana. Yo me quedé colgada con lo del biohilo. Se me ocurre que por ahí, no sé, es una diferenciación de las fibras minerales, pero no sé si lo mineral se considera bio en este contexto, las fibras metálicas, ese tipo de hilados. Quizás ya el término bio se hizo tan común que es como que como los términos, ¿no? Que se van popularizando y dejan de perder su límite de significado y medio que... Pero bueno, ¿no? Sí. A mí lo que me llama la atención es que si bien parecen venir ustedes de campos totalmente opuestos, hay un punto en el que se cruzan de manera muy clara, para mí por lo menos, y siempre me interesó esta integración de conocimiento tradicional con tecnologías actuales. Siempre se me ocurre el caso de Japón, no sé, que tienen este tipo de materiales textiles donde se complementan estas dos tecnologías, ¿no? Y me gustaría preguntarles cómo ven esa integración, en el caso de su trabajo o en general, ¿cómo les parece que el campo de lo tradicional se puede enriquecer con, no sé si es clara la pregunta, con las tecnologías más actuales, y en qué sentido se puede enriquecer o qué puede aportar? Si quieres tú, Ana, empieza y yo bueno, cierro. Es lo mismo. Bueno, en mi punto de vista es fundamental esta mezcla de lo tradicional o lo ancestral con las nuevas tecnologías y lo contemporáneo, porque también es una forma de echar raíces, ¿no? Una forma también de tener una mirada decolonial ante el sistema donde estamos insertos. Muchas veces los que trabajamos con la tecnología nos damos cuenta de que hay muchas tendencias donde la tecnología es la gran protagonista y nosotros como artistas latinoamericanos estamos ahí atrás rascando un poco, tratando de llegar a ese tipo de la tecnología hegemónica, y me parece que eso tiene gran vinculación con estos procesos donde se van mezclando metodologías ancestrales y nuevas metodologías, porque es una manera también de visualizar la identidad, ¿no? De visualizar la identidad, de poder correrse desde ese lugar de las miradas hegemónicas y también romper un poco con discúlpame. La otra, Ana, ¿no apagarías el micrófono porque va a salir ese ruidito, me parece? Perdón, que interrumpa, pero... Puede ser la lluvia también, porque está lloviendo muchísimo. Ana, sí, dale. Pero bueno, yo considero muy importante esta hibridez de esta cuestión
decolonial, con la cuestión hegemónica que por supuesto tenemos en nuestros territorios, y bueno, algunas regiones más que otras, estas miradas colonialistas, que fuimos también productos de tantos procesos violentos y de conquista, que obviamente eso está reflejado en cada uno de las identidades latinoamericanas. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es lo de Silvia Cusicanqui, de Cheche, que es esta cuestión de que no somos ni una cosa ni la otra, sino que somos un punto intermedio en tensión, ¿no? Y me parece que esta cuestión de lo tradicional, de lo ancestral con lo contemporáneo tecnológico, me parece que se manifiesta desde ese lado, ¿no? Desde una identidad totalmente latinoamericana. Me resulta muy claro lo del punto en tensión. Como, y también muy valiosa la idea de poder reconstruir y producir conocimiento desde la propia identidad, desde el propio lugar, ¿no? Como es muy difícil realmente, cualquiera que esté en el campo de producción de conocimiento lo sabe, pero sí, es absolutamente fundamental. Ana, gracias. Y para complementar un poquito la idea de Ana, y como también lo puedo ver, es que, o sea, definitivamente el trabajar con lo propio es justamente reforzar esa identidad, como lo mencionas, entendernos mejor, reconfigurarnos incluso nosotros mismos, porque, exacto, no somos ni de aquí ni de allá y necesitamos crear, ¿no? Necesitamos crear cosas nuevas, pero para poder crear necesitamos entender, ¿no? Necesitamos investigar, necesitamos conocer. En América creo que tenemos un acervo enorme de las culturas originarias que nos han precedido y que todavía pues tenemos en nuestra tierra, ¿no? Muchas personas pues, que la viven aún, ¿no? Entonces, creo que sobre todo aquí en México ha habido como un boom muy grande de justamente retomar lo tradicional, ¿no? Y reconstituirlo y generar cosas nuevas, ¿no? O ponerle nuevos procesos y generar cosas nuevas. Pero creo que no nada más es llegar y agarrar y cambiar, ¿no? E interactuar y listo, sino es justamente acercarnos con ese entendimiento de que esas personas que tienen ese conocimiento que generalmente les llamamos artesanos, en realidad yo los veo como están resguardando el conocimiento, ¿no? Están haciendo que a través de toda esa línea de tiempo en donde fueron oprimidos, en donde fueron silenciados, ¿no? Ellos seguían haciendo su trabajo, que su trabajo sobre todo viene de esa interacción, de ese gran laboratorio histórico en el tiempo con la naturaleza, ¿no? Con su entorno. Entonces, creo que o sea, seríamos muy tontos si no valoramos todos esos procesos que ellos conocen, porque tienen una larga historia, un largo periodo de experimentación. O sea, de que si le echan algo al proceso, si hacen algo en el proceso es por algo, no es nada más porque ellos quieran. Y que, y que es importante como entender no nada más los procesos, sino también todo lo que hay alrededor de ese proceso que es historia oral, que es la misma forma en la que viven los artesanos, cuáles son los objetos que siguen construyendo, cuáles son los que han dejado de construir con ese material o con esa materia prima, por ejemplo. Y evidentemente, al tener ya el conocimiento general de esas materias primas con las que querramos trabajar para innovar, entonces ahora sí creo que vamos a poder tener las herramientas para hacer una intervención mucho más, ¿cómo decirlo? Fortalecida, ¿no? Y no nada más una intervención arbitraria de lo que yo considero, siguiendo siendo un poco colonialistas, ¿no? Lo que yo considero como académico, como diseñador, como investigador, lo que sea, a lo que tú tienes, ¿no? Y porque tú no lo has desarrollado más, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso de colaboración
de reconocimiento y de investigación profunda, porque también, o sea, el hacer que esas materias primas generen nuevos procesos, generen nuevos materiales, es todo un reto. O sea, y creo que Ana Laura lo sabe más que bien. Y eso es trabajando con la tradición, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, también tengo un alumno que justamente hizo su maestría trabajando con la fibra de isote y biopolímeros, ¿no? El PLA y otras cosas más para hacer unas placas de termoformado y poder diseñar otras cosas, ¿no? Entonces, pues son pequeños pasos que se dan, pero que evidentemente, o sea, también tenemos que entender que no vamos, o sea, si lo queremos hacer en el contexto en el que estamos así de industrialización masiva y de producción masiva, pues no va a poder ser tampoco, porque, o sea, necesitamos preparar todo el campo de alguna manera y para no caer justamente a lo mejor en monocultivos, porque finalmente estamos utilizando plantas y que los monocultivos a la larga pues también tienen problemas fuertes, ¿no? Porque pues no se pueden, o sea, tienen sus problemas de plagas y demás y de que no están, no es una agronomía, un desarrollo restaurativo, por ejemplo, que es también otro tema súper interesante. O sea, cómo cada vez, en vez de especializarnos más bien estamos necesitando de colaboración, ¿no? Entonces, creo que se abren como muchas vertientes, desde la investigación, la colaboración, la experimentación, ¿no? En todas las áreas para poder generar estos nuevos procesos. Y creo que esa es una de las grandes virtudes y fortalezas que tenemos como americanos, ¿no? Gracias, Ana. A mí me interesa la palabra colaboración en tu respuesta, porque muchos de estos procesos de supuesta colaboración a veces se producen también apropiaciones sobre el conocimiento tradicional, digamos, en formas que replican la apropiación, digamos, histórica del territorio americano, y es una de los desafíos, ¿no? Trabajar de manera de realmente tener proyectos colaborativos en un sentido profundo, ¿no? Creo que las dos se adelantaron a un par de cosas que les quería preguntar sobre sus proyectos a futuro, y creo que nos quedan unos minutos todavía, unos 5 o 10 minutos, pero me gustaría preguntarles si ustedes tienen alguna pregunta para la otra. ¿Tienen alguna curiosidad entre ustedes? Algo que se quieran preguntar. Creo que yo tengo un montón de preguntas. Con una estamos. Sí. O sea, va desde, o sea, eso, me parece fabuloso, porque hay varias como perspectivas, ¿no? O sea, una es trabajar con materiales tradicionales, otra es trabajar con materiales de desecho, otra es trabajar con, pues con materias primas que a lo mejor son mucho más cotidianas, ¿no? Entonces, como que son diferentes perspectivas que tienen su punto diverso, pero al final, por ejemplo, pues tú los estás uniendo todos, ¿no? A mí me interesa saber, o sea, ¿cómo estás abordando esta parte del territorio, por ejemplo, en tu trabajo? O sea, como que no lo logro entender. Bueno, el territorio aparece en mis prácticas desde varios lados y bueno, puntualmente de acuerdo también a qué tipo de desarrollo. La última, por ejemplo, de las obras que estuve realizando es un dispositivo que es una mochila que realicé a partir de unos discos de hongo, de este material cultivado que hago a partir de manejar su crecimiento de alguna manera. Y es una mochila que yo utilizo para hacer derivas en la ciudad, más que nada en lo que es ciudad de Buenos Aires y conurbano, el tránsito por el propio territorio es el que me permite, a partir de esta mochila, conocer la polución del ambiente, y a su vez el biomaterial me sirve para recaudar de manera analógica estos contaminantes en la atmósfera, ¿no? Entonces voy teniendo como estos discos
que son tejidos, ¿no? A partir de estos mismos hongos que van absorbiendo estos contaminantes y van quedando como grisáceos, ¿no? Entonces son la materia prima que yo voy a utilizar luego para otro dispositivo que hago, que me la va de cierta manera generando el mismo entorno, ¿no? Porque es el entorno mismo a partir del smog, de las partículas que hay suspendidas que nadie, nunca percibimos, ¿no? Nosotros vamos caminando de un lado a otro, pero nunca sabemos qué estamos respirando, ¿no? Quizás en algunos lugares lo podemos imaginar, pero no tenemos noción de qué tipo de cosas es la que están rondando en el ambiente. Entonces es, de cierta manera, esta obra en la que me posibilita crear junto al territorio en este sentido, ¿no? Yo soy como una mediadora que genero el dispositivo a partir de esta colaboración con los hongos, y después medio en la cuestión de la recolección, porque también la tecnología en este caso actúa con su agencia, ¿no? de permitir esta colocación, esta generación de estos materiales que después puedo realizar este cianómetro, que es este aparato que hago para saber cuán azul puede estar el cielo en comparación a este dispositivo que se usaba en el siglo XIX para saber cuán azul podría ser, ¿no? Entonces el territorio se engancha desde mis prácticas de búsqueda, de conocer el territorio, como de transitarlo, y también desde la construcción de los materiales que en general siempre están hechos a partir de algo de ese ambiente que estoy utilizando para colaborar, ¿no? Que estoy utilizando para censarlo o para trabajar sobre él, pero con él mismo a partir de usar sus materialidades. Desde ahí, algunos se integran desde otros lados menos explícitos, porque no es que yo le pongo el cuerpo al territorio, sino que utilizo los materiales, como en este caso estos tejidos. Tengo estos hilos con agua del arroyo, tengo los tejidos con la tierra del parque, de la reserva, entonces es como que ahí es como que tengo una paleta de colores o de materias primas, que son estos hilados, que son el territorio mismo y que los uso para hablar del territorio, ¿no? Entonces es como que tienen diferentes aristas de cómo se engancha mi lugar, mi contexto, en las producciones desde estas conjunciones, ¿no? Desde estas colaboraciones. Había estado viendo mucho tus trabajos, Sana, y la verdad que bueno, me gustaron mucho y son como muy, muy precisos en el oficio también, ¿no? Y quería preguntarte también, porque en algunos mezclas esta, que parece incluso hasta pinturas de lo preciso que son, y en otros donde sos más libre y donde aparecen cuestiones de la cultura popular y también cuestiones contemporáneas, pero no tan atadas a lo que es una imagen particular tan definida. ¿Cómo vas? ¿Cómo es tu proceso de creación para ir de un lugar a otro? ¿Cómo vas alternando esas técnicas o esos estilos? Ay, la verdad es que es muy, muy libre y de colaboración, porque, por ejemplo, esas pinturas, que bueno, ahorita igual a ver si encuentro alguna para mostrarles, en realidad son, o sea, es una colaboración con un artista textil tabasqueño, digo, artista plástico tabasqueño, que él es buenísimo en la pintura. Entonces vio mi trabajo y entonces empezamos a platicar y dijimos, oye, vamos a hacer una interacción de una pintura que vaya saliendo el textil. Y le dije, pues órale, va, ¿no? Entonces yo me puse a hacer los telares, ¿no? Los tejí y hicimos los palos con perspectiva y todo para poder aplicarlos, ¿no? Fueron 2 cuadros principalmente, uno del izote y uno del rebozo, un rebozo con una técnica en telar de cintura. Los 2 tejidos en telar de cintura, que es un telar colonial. Pero estuvo muy interesante porque como que se logró algo muy original, ¿no? Muy bonito y a partir de ese vínculo, de esa colaboración y de ese interés mutuo. También, por ejemplo, hay veces que
pues simplemente me dicen, va a haber una exposición o vamos a crear algo y entonces, pues más bien me siento a ver qué es lo que tengo y qué es lo que puedo hacer con eso y cómo lo quiero expresar, cuál va a ser el tema y demás. Y pues lo empiezo a hacer. Hay veces, la verdad es que sí llego a trabajar, eh, puedo estar trabajando mucho tiempo en una cosa y de repente ya no me gustó y la cambio totalmente y me clavo 2 semanas a full y la puedo terminar, ¿no? Y ya sale otra cosa totalmente nueva. Entonces, y que va más con lo que yo quiero, con lo que realmente me expresa. Es como raro mi proceso, porque en algún momento o sea, como que me cuesta trabajo el inicio, pero ya una vez como que me hizo clic algo, ya puedo resolverlo, ¿no? Más rápido, pero sí me cuesta un poco de trabajo a veces el inicio. Y, y pues también es como, por eso yo sí, a mí sí me ha ayudado muchísimo la investigación. Eh, y justamente hoy en la mañana estaba pensando y me preguntó mi esposo así de que, ¿por qué te gusta tanto el mundo indígena, tradicional? ¿No? Y le digo, es que cuando me voy con ellos y estoy vivo México, o sea, realmente es vivir el país, vivir mi país y le digo, son tan sabios que cualquier cosa que me dicen como que llega a un punto que necesito de mi vida, ¿no? O sea, y puedo resolver cosas, puedo entender procesos, puedo entender ideas. Entonces es como algo mágico y que evidentemente ahí te das cuenta que pues no todo es lo que nos ponen enfrente de una pantalla, ¿no? Ni lo que nos proponen que es lo bueno, sino que puede haber muchas otras cosas buenas en este mundo, ¿no? Y que está más cerca y más sensible de lo que creemos y que realmente tenemos que reflexionar con nuestro entorno, que es nuestro entorno natural y bueno, se ha demostrado con el estudio del patrimonio biocultural que pues evidentemente nosotros somos en la actualidad el, eh, la civilización que más ha destruido al planeta, ¿no? Cuando tenemos civilizaciones de más de 3000 años que siguen vigentes y que pues de alguna manera han podido mediarse con el ambiente. Entonces, pues creo que es proceso de todo ello, ¿no? Lo que ha ido ocurriendo. Y, y pues no ha sido tantísimo lo que he producido, pero creo que ha sido significativo en procesos y demás. Sí. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, a mí me gustaría proponerles a las dos para cerrar esta charla. O tienen ganas de mostrar algo de lo que están haciendo, o si nos quieren contar cómo ven las perspectivas a futuro de los desarrollos que están haciendo o de los desarrollos textiles o de arte textil en general. O sea, ¿qué les parece pertinente como desarrollo a futuro? Y Ana, no sé, si nos querías mostrar alguna de tus obras, me parece bárbaro. Déjame nada más la encuentro rápido y se las muestro con gustísimo. Vale. Y no sé, Ana, si nos querés contar algo más de tus... A mí me interesa mucho las miradas de las dos, en realidad, con respecto a cómo revisar y cómo repensar nuestras producciones en un futuro, ¿no? Me parece fundamental. Sí, es como que pienso, ¿no? Pienso en voz alta de qué tipo de producciones y más de arte textil, ¿no? Que podemos llegar a trabajar en el futuro. Yo creo que también la clave es esta cuestión de no perder esto que hablábamos antes de lo ancestral. Creo que esa es una de las principales claves, de no olvidarnos de lo que somos, ¿no? Y un poco me hace acordar al manifiesto antropofágico brasilero, ¿no? De que buscaba esta cuestión de devorar todas estas influencias y generar algo propio. Y me parece que es mucho hacia ese lugar, ¿no? Que tenemos que ir, de seguir consumiendo y digiriendo todo esto que está sucediendo. Incluso
ha cambiado mucho el mundo en estos últimos años, y pensar, bueno, cómo digerimos todo eso como artistas, ¿no? Como diseñadoras, y cómo a partir de eso podemos crear de cierta manera un mundo nuevo, ¿no? Un mundo metafórico, un mundo estético, a partir de todo esto que ha sucedido, de nuestros territorios, de lo que somos, de lo que fuimos, y hacer como esa mezcla, como una receta de cocina, ¿no? Y a partir de eso hacer estos materiales o estas resignificaciones que me parece que son muy potentes cuando uno empieza a digerir todo lo contemporáneo, ¿no? Y digerirnos un poco nosotros para generar estas nuevas identidades. Sí, yo también creo que es como eso, resignificarnos, ¿no? Creo que a que nuestra historia ha sido como muy abrupta en nuestros países, ¿no? Muy dura, muy cruda. Muchas veces estamos como un poco perdidos, ¿no? O sea, creemos que seguimos o que necesitamos que nos sigan diciendo qué hacer, ¿no? Porque, vaya, no es así literal, pero como que hay algo en nuestro subconsciente que sigue funcionando así, ¿no? O sea, que necesitamos como sacar nuestra autoestima cultural, ¿no? Y entender que quienes somos eh, y de dónde venimos y lo que tenemos es súper valioso, ¿no? O sea, no podemos seguir sintiéndonos mal porque no desarrollamos la 5G, ¿no? O yo qué sé, o la última tecnología, porque también lo que estamos desarrollando, lo que estamos recuperando, lo que estemos trabajando desde nuestra trinchera, creo que es sumamente valioso. Eh, Necesario, totalmente, porque justamente estamos en un momento muy crítico en nuestro planeta, que si no hacemos un cambio ya, o sea, realmente estamos condenados a extinguirnos como especie y eso creo que no nos ha caído el 20. O sea, seguimos haciendo todo como si nada pasara y creo que más bien ya es momento de empezar a pensar en que en serio tenemos que conectarnos más con nuestro entorno, con nuestra tierra, escuchar a los maestros que saben de esa conexión, de ese trabajo con la tierra, ¿no? O sea, desgraciadamente en nuestros países creo que los agricultores están en el último escalafón social y son los más importantes porque son los que nos dan el alimento, ¿no? Antes, o sea, por eso creo que me gusta tanto la historia. Y yo en algún momento juré de chiquita, no va a ser nada de historia, y ándale, ahí estoy. Este, em, pero me gusta mucho porque nos ayuda a saber qué se hacía antes, cómo se hacía, por qué se hacía, ¿no? Y eso ayuda a ampliar nuestra perspectiva, nuestra valoración, y creo que eso es sumamente importante. O sea, que entendamos que todos nosotros, cada uno de nosotros, es sumamente valioso, es único, y que además todo lo que hagamos, todo nos va a afectar a todos, sea de una forma positiva o negativa. Entonces, todo nuestro actuar es valioso, nuestra vida es valiosa y por lo tanto lo que hagamos con nuestra carrera, con nuestras investigaciones, con nuestros diseños, con nuestro arte, con lo que sea, es sumamente valioso porque va a tener un impacto en la vida de todos. Entonces, y yo creo que la tecnología puede ayudar a, o sea, no están nada peleados, al contrario, o sea, creo que pueden hacer una alianza para crecer y fortalecerse. O sea, esta tecnología, por ejemplo, del Zoom, ha acercado a comunidades también, ¿no? O sea, a mí me ha permitido hablar con gente o incluso con el WhatsApp, que pues hace 10 años no podía hablar tan fácil con ellas, ¿no? Entonces, como que el chiste es encontrar ese vínculo con la tecnología que permita que continuemos creciendo en relación con el contexto que nos mantiene vivos, que es la naturaleza, y ir cambiando
nuestras costumbres de destruirla, ¿no? Yo creo por ahí. Chicas, bueno, les agradezco enormemente el haber compartido esta mirada sobre el mundo que tienen, que me parece fantástica. Y creo que el MAP también agradece. No, yo agradezco también muchísimo la invitación, es un placer conocerlas igual, y poder pues, compartir con todos ustedes pues, un punto de vista que yo creo que se va enriqueciendo con los puntos de vista de todos ustedes. También agradezco y muchas gracias también, Gaby, por moderar, que tu trabajo es maravilloso y es un honor que estés acá moderando. Acompaño modestamente. Gracias, no, gracias, Gaby. Pero me parece que la idea de compartir lo que uno hace y el conocimiento que uno puede generar es fundamental, ¿no? Como tratar de construir estos lazos de comunidad, de ser generoso con lo que uno hace. Las cosas no crecen sino, y me parece que en ese sentido ustedes dos son buenas representantes de ese pensamiento. Gracias. Gracias. Ana Celia, ¿nos querés compartir una imagen? Y por ahí nos va a servir para terminar esta charla con una de tus... Bueno, alguna de las, a ver. Sí. Espera un momentito porque, ahí está. Okay. Ok, a ver. Bueno, estas son, a ver, comparto pantalla. Este, por ejemplo, es un cuadro que hicimos, que es el que les digo que es óleo. Y este es un tejido en telar de cintura de un maestro. Esta fotografía, bueno, en realidad está basada en una fotografía que yo le tomé a mi maestro, don Salomón González Pedraza, que ya falleció. Y él me enseñó a tejer el rebozo reservista, que es este que está acá. Entonces, pues la verdad es que yo no tenía el telar, lo tuve que conseguir. Fue como toda una hazaña. Hubo un alumno de él que me lo consiguió y que me decía, es que este ya no sirve. Le dije, bueno, yo lo arreglo. Me dice, ¿no vas a poder? Sí, sí puedo. Y bueno, y total de que sí lo pude hacer. Y ya lo pudimos montar y la verdad es que es una pieza que me encantó y que todavía conservo. Y esta, por ejemplo, es un trabajo de tintes naturales con lana y fibras semiduras. Hice unos fieltros. Esta era con una exposición colectiva que tenía que ver con la palabra crisis, ¿no? De alguna manera. Y pues bueno, este es un marco, es un tarahumara, que es de los que se cuelgan en el techo para poder poner las cosas y que no se lleguen los animales. Y pues bueno, lo quise trabajar así, ¿no? Es como al final todo llega al corazón, por decirlo así, todos los colores y se crean y se recrean y se mueven. Y fue como, sobre todo en esta pieza, yo lo que quería era experimentar la unión entre fibras animales con vegetales, ¿no? Porque para mí es algo muy interesante también los diferentes tipos de fibras que tenemos, ¿no? y cómo se van trabajando. Y este es el otro cuadro que habíamos hecho también con este mismo artista. Él hizo esto del lápiz, fue increíble, y hizo la pieza tejida. Entonces también fue una maestra mía, doña Matilde, que acaba de fallecer el año pasado, y que bueno, pues los pudimos de alguna manera inmortalizar en estas piezas y se han podido exponer también. Y esto, por ejemplo, también es con isote, o sea, es otra forma de tejer el isote. Fue entre medio un poco de cestería, ¿no? Tejido plano con una aguja de red, o sea, está como una mezcla. Y bueno, pues estas han sido así como algunas de las piezas que he trabajado, investigación y sobre todo eso, o sea, bueno, fotografía también, que lo que más quiero mostrar es cómo estas fibras pueden ser tan diferentes, cómo podemos trabajar también con las comunidades. Por ejemplo, aquí hicimos dentro del proceso de la investigación del isote, hice un proyecto productivo
para poder enseñarles a los jóvenes, que las maestras pisoteras le enseñábamos a los jóvenes a trabajar la fibra, ¿no? Entonces, pues lo interactué con mis grupos de la universidad, que me los llevaba a Zumpahuacán, ¿no? Como una especie de práctica cada semana, entonces, para que pudieran también conocer ese México profundo que pues nos mantiene vivos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, también hubo colaboración de agrónomos, biólogos, y de artistas textiles, porque también logramos hacer una exposición que varios artistas textiles pudieran trabajar con las fibras y que pudieran expresarse a través de ellas, ¿no? Y que los artesanos también pudieran tener mayor visibilidad, ¿no? Y bueno, pues son investigaciones que he realizado y que considero que a mí me han hecho entender de otra manera los textiles, que también me ha hecho entender de otra manera las culturas que nos habitan en nuestro país, ¿no? Y pues que nos resignifican, ¿no? Procesos que algunos vienen desde épocas prehispánicas, otros vienen desde época, o sea, que se incorporaron a nosotros a la época colonial, otros más contemporáneos y otros ya son totalmente una mezcla, ¿no? Un mestizaje. Entonces, pues bueno, esas son algunas de las imágenes que quería mostrarles, compartirles. Muchísimas gracias, Ana Celia. Ana Laura, yo no sé si querés mostrar algo, si preferís que remitamos a la gente a tu web, ¿cómo preferís hacer? Sí, se puede, como prefieran, pero si no, les paso la web y ya la gente Ana. diga. Sí, prefiero. Bueno, entonces con esto finalizamos. Les invitamos a mirar el trabajo de Ana Laura en su página web y a seguir al Museo José Hernández en las redes. Y bueno, nada, les agradecemos muchísimo haber participado de esta conversación. Bueno, y nos despedimos entonces.